Un cordial saludo a todos los que están escuchando este video. En este video voy a explicar el rectificador controlado de silicio, el SCR. Voy a explicar el funcionamiento general de este tiristor y vamos a resolver al final un problema sencillo para que me entiendan el funcionamiento. Bueno, este es el símbolo del tiristor del SCR. Fíjense que tiene tres terminales, una que se llama ánodo, otra que se llama cátodo y otra que se llama puerta. Entonces, esas tres terminales me recuerdan al diodo. Fíjense que el diodo también tiene ánodo y cátodo. Por lo tanto, yo puedo dimensionar un SCR como un diodo. Solamente me deja conducir corriente en una dirección. Pero es como si fuera un diodo, pero con una terminal, una tercera terminal. Esa terminal se llama puerta. Lo primero que quiero que veamos es estas características que están acá, y es la siguiente. Si en la puerta hay un voltaje, mayor al voltaje de activación, ese voltaje de activación del SCR es más o menos un voltio, se comporta igual que un diodo normal de silicio. Después vamos a entender mejor esto, pero quiero que nos veamos esto. Si yo le coloco aquí en la puerta, por ejemplo, 5 voltios, un voltaje mayor a un voltaje que vamos a ver ahorita más adelante que se llama de activación, si lo tengo aquí en 5 voltios, él se comporta igual que un diodo. ¿Y cómo se comporta un diodo? Si el voltaje del ánodo es mayor que el cátodo, pues hay corriente. Y hay una caída de 0,7 cuando conduce. Igual que un diodo. O sea que yo puedo utilizar un SCR como un diodo, colocando en la puerta un voltaje mayor al voltaje de activación. Supongamos que ese voltaje de activación es 1 voltio, 2 voltios. Si le coloco 5 voltios, pues ya es igualito que un diodo. En este comportamiento como diodo tendría una gran diferencia, y es que es como si yo hubiera cerrado al colocar aquí un voltaje en la puerta, es como si hubiera cerrado un switch y permite pasar la corriente en una dirección. Si yo le quito después de que él se cierre, si yo le quito el voltaje aquí de 5 voltios y le vuelvo a quitar y le pongo 0, y la corriente que pasa por acá sigue siendo mayor que la corriente de mantenimiento, entonces él sigue conduciendo. Esa es de las cosas especiales de un SCR, que yo le puedo colocar un pulso para que comience a conducir, pero al quitarle el pulso, él sigue conduciendo. Esa es la gran diferencia con un transistor. Bueno, pero quiero primero que se graben. Con un pulso de 5 voltios, ya sea que se lo quite o no se lo quite, con un pulso de 5 voltios, él se comporta como un diodo. Ahora, si yo no le coloco pulso, si no pongo la puerta a tierra o no le coloco nada en la puerta, él se va a comportar como un diodo Shockley, que lo vimos en los videos pasados. Si en la puerta no hay pulso, lo que anoté acá, si en la puerta no hay pulso, se comporta como un diodo Shockley. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que si yo coloco aquí la puerta a tierra, o no le coloco ningún pulso, él no conduce aquí solamente hasta que el voltaje entre ánodo y cátodo sobrepase el voltaje de ruptura. Si ustedes no saben cómo funciona un diodo Shockley, pues vean los videos anteriores a este, donde explica el funcionamiento del diodo Shockley. Entonces, en resumen, si hay un pulso en la puerta, es un diodo normal. Si se le quita el pulso y digamos la aterrizamos a tierra, entonces es como un diodo Shockley. Eso es lo que traté de expresar aquí. Miren, si coloco la puerta a tierra, es un diodo Shockley. Si coloco la puerta a 5 voltios, es un diodo rectificador de silicio normal. ¿Listo? Y eso también es lo que trato de expresar con estas dos gráficas. Miren aquí. Si coloco en la puerta 5 voltios, la curva es la curva de un diodo. Recuerden la curva de un diodo, que la caída es más o menos 0,7 y cuando aumenta la corriente, pues la caída aumenta un poquitico. 0,71, 0,75. Esta es la curva normal de un diodo. Pero si el voltaje en la puerta es 0, ¿sí? Si el voltaje en la puerta es 0, entonces es igual que un diodo Shockley. Es decir, hasta que el voltaje no sobrepase el voltaje de ruptura,
él no conduce, y cuando lo sobrepasa, pues comienza a conducir, la calle a 0,7 y comienza a subir la corriente. Entonces, ese es como el primer concepto que quiero que les quede. Otra forma de decir este mismo concepto es esto que anoté acá. El SCR es un tiristor que puede conducir, o sea, se cierra de dos formas. ¿Cómo hacemos para que se cierre? Imaginémonos que aquí hay un interruptor entre ánodo y cátodo, ¿sí? Imaginémonos un interruptor entre ánodo y cátodo, no sé, a ver si me deja esto dibujarlo. Imaginémonos que aquí entre ánodo y cátodo es como si hubiera un interruptor. Interruptor, ¿sí? Y el interruptor se puede cerrar o abrir. Entonces, el interruptor se cierra o se abre. ¿Sí? Entonces, y el SCR es como un tiristor que el interruptor se cierra de dos formas. ¿Cómo cerramos el interruptor? O sea, ¿cómo hacemos que pase corriente del ánodo al cátodo? Uno, colocando un pulso en la puerta. Entonces, si colocamos un pulso en la puerta, él se cierra y pasa corriente. Dos, colocando un voltaje entre ánodo y cátodo mayor al de ruptura. Si el voltaje entre ánodo y cátodo llega a ser mayor al voltaje de ruptura del SCR, él también conduce, independientemente de que haya habido voltaje en la puerta. O sea que nosotros con el SCR siempre nos vamos a hacer esa pregunta: ¿cómo conduce? En cualquier circuito, en cualquier aplicación, nos tenemos que hacer esa pregunta siempre. Bueno, este SCR, ¿cómo conduce? ¿Lo estoy haciendo conducir con un voltaje en la puerta o lo estoy haciendo conducir con un sobrevoltaje entre ánodo y cátodo? Y algo muy importante para esta asignatura es que ustedes tengan en cuenta que en los circuitos de potencia donde vamos a utilizar SCRs, casi que en su mayoría, lo deseable es que el SCR conduzca por un voltaje en la puerta. Es decir, es indeseable que conduzca por un voltaje mayor al de ruptura entre ánodo y cátodo. Es tan así que la mayoría de circuitos que yo les voy a explicar con SCR, voy a dar por hecho que él no conduce por ánodo y cátodo. O sea, esa conducción por un sobrevoltaje ánodo y cátodo, esta vez colocando un voltaje mayor que el voltaje de ruptura, esa conducción la voy a llamar por cebado. Esto es por cebado. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que si conduce por cebado, es porque el voltaje entre ánodo y cátodo fue tan grande que hizo que condujera. Pero voy a dar por hecho que ese voltaje es tan grande en la mayoría de circuitos que les voy a explicar, que la única forma de hacerlo conducir va a ser por la puerta. Sin embargo, estén pendientes porque si en algún examen yo les llego a poner que el voltaje de ruptura son 50 voltios, 30 voltios, si yo les estoy dando a ustedes el voltaje de ruptura del SCR, es porque ustedes tienen que analizar el SCR cómo conduce, porque si yo les doy un voltaje de ruptura de 30 y resulta que la fuente que está conectada entre ánodo y cátodo sube hasta 60, entonces quiere decir que desde hace rato él conduce desde los 30 y ya no conduce por puerta, sino conduce por voltaje por cebado. Entonces, ojo con eso. Entonces, esta sería como una segunda definición del tiristor. El tiristor es un tiristor, el SCR, la segunda definición del SCR. El SCR es un tiristor de 3 terminales, que tiene 2 terminales son ánodo y cátodo, y que deja conducir entre ánodo y cátodo de dos formas. Cuando el voltaje de la puerta sobrepasa un voltaje mínimo de activación, o cuando el voltaje entre ánodo y cátodo es mayor al voltaje de ruptura o voltaje de cebado. ¿Listo? Entonces esa sería la definición de un SCR. Y para ambos casos, esto es importante, esta frase que coloqué aquí, para que el SCR deje de conducir o se abra, la corriente que pasa por él debe ser menor a la corriente de sostenimiento o de mantenimiento, I sub H. Entonces, ahí sí, el funcionamiento es igual que un diodo Shockley. Entonces, una vez él conduce, ya sea por cualquiera de las dos formas que acabamos de ver, cuando él ya conduce, entonces ya está pasando corriente hacia abajo. Para que él deje de conducir,
tiene que tener una corriente menor a la corriente de mantenimiento. Es decir, para que este interruptor después de cerrado se abra, la corriente que pasa entre ánodo y cátodo tiene que ser menor a la de mantenimiento. Fíjense lo interesante. El control para que se cierre es muy diferente al control para que se abra. El control para que se cierre es que o un pulso en la puerta o un voltaje grande entre ánodo y cátodo. Pero el control para que el switch se abra, para que el interruptor se abra, o sea, para que deje de conducir, ya no depende de la puerta. No quiere decir que no existan tiristores que sí. Existen, por ejemplo, los IGBT o otras clases de tiristores, donde yo le puedo dar un pulso para que se abra, pero el SCR no. El SCR, para que se abra, no lo controlo con la puerta. Para que el SCR se abra, lo controlo es con la corriente que pasa a través del diodo o del SCR. ¿Listo? Si esa corriente es menor que la de mantenimiento o la de sostenimiento, entonces él se abre. Y para volverlo a cerrar, ahí sí, pues sería otra vez con las dos formas. Bueno, para entender un poco más eso, entonces vamos a hacer este ejercicio. Un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Y tenemos entonces conectado aquí la puerta con un equivalente de Thevenin, un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin. Tenemos conectada la puerta. ¿Listo? Y aquí tenemos conectado entre ánodo y cátodo a una fuente a través de una resistencia. ¿Qué pasa si no coloco esta resistencia? Si no coloco esta resistencia, se me quema el diodo, ¿no? Porque ustedes saben que si yo tengo un diodo sin nada que limite la corriente, y la corriente pasa en el sentido ánodo-cátodo, el diodo conduce y se comporta casi que como un corto. La resistencia interna de ese diodo es mínima, es de 10 ohmios, 5 ohmios, 1 ohmio. Entonces, si yo no le coloco una resistencia externa y llega a conducir, pues se quema ese ser. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo este problema. Y lo que quiero que vean es que yo debo analizar cuál es el valor del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Por qué la llamo de Thevenin? Porque en el caso de que aquí en la puerta del SCR haya un circuito mucho más grande, lo ideal es que ese circuito grande ustedes lo puedan modelar como un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin para hacer este análisis. Entonces yo tengo aquí el SCR, lo tengo aquí con una fuente, una resistencia, y la caída de voltaje entre puerta y tierra, y eso me genera una malla. Esta malla sería menos BIN más BR más BG igual a 0. Eso me genera esa malla. ¿Listo? Y el SCR tiene entonces unas consideraciones de qué? De fábrica, que son estas. Aquí que las tengo. Estas de fábrica, que son BGT y IGT. ¿Qué son BGT y IGT? BGT e IGT es el voltaje y la corriente que él necesita para que se active por pulso. Es decir, él aquí en esta malla necesita un voltaje mínimo entre V sub G y una corriente mínima entrando por G que me permitan que él se active. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, BGT es 0.75 voltios. Entonces, él necesita como mínimo 0.75 voltios en la puerta y necesita como mínimo 7 miliamperios para que la puerta se active. Si yo quiero cerrar el interruptor por pulso. Entonces, es lo que quiero decir aquí, el SCR en la puerta tiene un voltaje mínimo de activación BGT y una corriente mínima de activación IGT. ¿Listo? Entonces hagamos este ejercicio. Supongamos que BGT es 0.75, como aquí les mostré, y que IGT son 7 miliamperios. ¿Listo? ¿Cuál debe ser el valor de este voltaje BIN para que el SCR se active? Ese ejercicio está unido a esta gráfica. Entonces miren, aquí esta gráfica grande les estoy dando las resistencias, se las estoy dando aquí, 1000 ohmios. Aquí hay una fuente de 15 voltios, una resistencia de 100 ohmios que evitará que este diodo se queme cuando conduzca. Y les estoy preguntando en este ejercicio, teniendo este circuito
¿con qué voltaje de subin él se activa? Ahora, no sé si recuerden ustedes que les dije que él se puede activar de dos formas. Él se puede activar por pulso o por un voltaje entre ánodo y cátodo mayor que el de ruptura. Pero en el ejercicio yo les estoy preguntando es cuál es el voltaje para que se active por pulso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy suponiendo con este ejercicio que él no se activa por ruptura, o sea, no se activa por cebado. ¿Ok? ¿Y qué significa que no se active por cebado? Que estos 15 voltios que están aquí no son suficientemente grandes para que se active. Entonces yo estoy suponiendo que el voltaje de ruptura, V sub B, es mayor que 15. Si supongo que el voltaje de ruptura es mayor que 15, pues estos 15 de acá no lo van a hacer activar. Estos 15 son DC, ¿no? No son variables. Entonces, ojo con eso, ¿no? Aquí, la única forma que haya corriente es que haya un pulso. Y necesito saber en cuánto debo configurar Bin, cuánto debe ser Bin para que me dé el pulso suficiente para que conduzca. Ese es el problema. Para yo saber eso, entonces yo sé que el voltaje V sub G mínimo que necesita es 0,75, el IGT mínimo que necesita es 7 miliamperios. O sea, por acá deben de estar pasando como mínimo 7 miliamperios y 0,75 voltios entre la puerta y tierra para que él conduzca, para que él se active. Y pues entonces yo ya tengo la malla. Miren la malla que les había hecho ahorita, ¿sí? Bin menos Bin más el voltaje de la resistencia más el voltaje VG es igual a 0. El voltaje en la resistencia es igual a I por R. Despejo Bin y me da que Bin es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje en la puerta. El voltaje en la resistencia es I por R. Entonces I por R más V sub G. Y reemplazo en I por R más V sub G los valores de los límites. O sea, reemplazo aquí la corriente que necesita para que él se active. Reemplazo en V sub G el voltaje que necesite. O sea, que hago I igual a IGT, VG igual a VGT. ¿Sí? Y entonces ya me queda todo. Me queda 7 miliamperios, que es IGT por 1000, que es esta resistencia, más 0,75, que es V sub G, y me da 7,75 voltios. Eso quiere decir que para que este SSR conduzca, necesita como mínimo una fuente de 7,75 voltios. Entonces, fíjense que hay que hacer el análisis. Yo les había hecho al principio de clase que con una fuente de 5 conduce. Pero bueno, aquí ya estamos profundizando más porque ya tenemos aquí una resistencia. Ya no es una fuente de 5, sino se necesitaría como mínimo 7,5 voltios. Ahora, miren la pregunta acá. Una vez que el SSR conduzca, digamos que ya el voltaje que le pusimos acá es mayor a 7,75. Ahora, cuando ya el SSR conduce, ¿a cuánto se debe disminuir la fuente de 15 para que deje de conducir? O sea, para que se abra. Entonces, ¿a cuánto se debe disminuir la fuente? Sabemos que después de que él comienza a conducir, entonces si la corriente es mayor que 6 miliamperios, porque aquí la corriente de mantenimiento, de sostenimiento es 6 miliamperios, entonces, ¿a cuánto debo disminuir esta fuente para que deje de conducir? Bueno, primero me tocaría saber si con 15 voltios sí pasan los 6 miliamperios, porque si con 15 voltios no pasan los 6, ni siquiera conduce. Entonces miremos. Aquí miramos si con los 15 voltios pasan los 6 miliamperios. Si hacemos la malla, esta malla, subamos esto un poquito acá, ¿sí? Si hacemos esta malla de acá, me da menos 15 más I por R más 0,7 del SSR. ¿Por qué 0,7? Porque él es un diodo cuando conduce y ya está conduciendo. Entonces me queda menos 15 más I por 100 más 0,7 igual a 0. La corriente que hay en este momento con esta fuente de 15 serían 15 menos 0,7 sobre 100 igual 143 miliamperios. O sea que claramente sí hay corriente. ¿Por qué puedo saber que sí hay corriente? Porque para que él conduzca necesita más de 6 miliamperios y están pasando 143 miliamperios, o sea que sí hay corriente, ¿listo? Ahora, si yo quiero bajar estos 143 miliamperios a 6 para que deje de conducir, ¿cuánto debo bajar la fuente? Entonces utilizo la misma malla, solamente que ahora la incógnita va a ser BF, ya no va a ser 15, sino va a ser la incógnita BF, y resuelvo BF para cuando la corriente sean 6, y eso fue lo que hice acá. Entonces aquí lo que hago es menos BF más I por R más 0,7 igual a 0, BF es igual a 1 más es igual a I por R más 0,7. Si la corriente son 6 miliamperios, la resistencia son 100, el voltaje 0,7, la caída
entre ánodo y cátodo, entonces despejo una fuente de 1.3 voltios. Es decir, que cuando esta fuente sea 1.3 voltios, la corriente va a ser 6 miliamperios y ahí está en el límite. No sabría decirles qué pasa en ese límite. Nosotros tomémoslo sencillamente que ahí en ese punto ya deja de conducir. ¿Sí? Y si esa fuente obviamente llega a ser menor que 1.3 voltios, con más razón deja de conducir, porque si bajo la fuente menos de 1.3 voltios, la corriente me va a dar menos de 6 miliamperios y por lo tanto el diodo se vuelve a abrir. Y para que el diodo se cierre nuevamente, tendría que volver a colocar aquí una fuente mayor a 7.75 voltios. Entonces, esa es la explicación de ese problema. Espero me hayan comprendido el funcionamiento del SCR. Durante el curso es importante que tengamos en cuenta esto. Sin embargo, hay veces vamos a obviarlo y vamos a decir sencillamente que con un pulso de 5 conduce para no ponernos a hacer cálculos en la puerta. Pero si en algún problema yo les llego a dar a ustedes los valores de mantenimiento y los valores de mínimos de conducción, pues ustedes tendrán que hacer el análisis, ¿no? Pero por lo general, ya en algunas aplicaciones no nos va a interesar hacer ese análisis, sino sencillamente podemos decir que le llega un pulso de 5 y conduce y ya. Entonces depende del problema que les coloque, ustedes van a hacer ese análisis aquí en la malla de la puerta. Y tener en cuenta que si este voltaje llega a subir mucho, el voltaje de la fuente aquí en la malla ánodo-cátodo, podría sobrepasar el voltaje de ruptura y podría conducir por ruptura. Pero vamos a suponer siempre que él no conduce por ruptura, sino que conduce por pulso. Agradezco mucho la atención a este video y en el próximo video de este tema vamos a analizar el generador diente de sierra utilizando SCR y ya concluiremos con la explicación general muy básica, muy superficial de el comportamiento del SCR. Agradezco mucho la atención y nos vemos en otra oportunidad.